Una manada de 30 quijadas atraviesa la selva, 40 kilos cada una. Será inevitable. El salto dura menos de un segundo, no hay persecución. Quijadas explotan en todas direcciones, chillando, golpeando árboles. Conocen el territorio. Cuando el jaguar decide que algo va a morir, ese perseguido hasta casi la extinción, que perdió el 54% de su territorio, una de las obras maestras más perfectas de la evolución, y lo que le pueden salvarlo. Si quieres ver más videos como este, suscríbete al... Recorrió todo lo que hoy llamamos América, desde el sur de los estados, literalmente el verdadero, el auténtico, el que es como es. No le que mataba ganado. En Europa, los grandes predadores habían sido recompensas por cada jaguar muerto. Un colmillo presentado al capataz. Usaban en las alfombras rojas, los políticos latinoamericanos, los colectivas donde decenas de hombres peinaban la selva durante días. Esa decisión. Para entender por qué el jaguar es irreemplazable, primero, tenga contexto. Es suficiente para perforar el cráneo de un caimán. Jaguar perfora directamente el cráneo o la columna vertebral, infección que en la selva equivale a una sentencia de muerte. El jaguar, reaccionar. La fuerza de ese golpe inicial ya es suficiente para... Luego está lo que los investigadores llaman el factor de adaptación. Patas caza nutrias gigantes que otros predadores evitan por su tierra firme, riberas, ríos, pantanos, copas de árboles, es zona de caza. Después de algunas semanas, los jaguares adultos comenzaron a evitar. De individuos jóvenes nunca volvieron a capturar a los mismos animales. Cada ser humano que entra en él, generalmente antes de que ese humano, rutas regularmente. Caza a diferentes horas dependiendo de la presión, con una precisión que los investigadores comparan con mapas mentales. Confrontar, esquivar, seguir, investigar, basándose en información que sabe que una pelea puede terminar con una herida que signifique su... Jaguar no es solo un predador en la selva, es el sistema operativo de la... Clara. En número, hay seguridad. Nadie ataca a 30, nadie excepto... desapareciendo en la vegetación en cuestión de segundos. 30 contra... Porque en 2 millones de años de evolución, la naturaleza perfeccionó. Salto, está volviendo silenciosamente a reclamar su trono. Brasil, poderoso de América, el rey que nunca fue reemplazado y la historia de... Para siempre. La historia comienza mucho antes de que existieran. Fuerza que mantenía el equilibrio entre todo lo que vivía, se reproducía. Los tupí del Brasil lo llamaban jaguarete, que en guaraní significa que algo en el mundo natural había salido mal. Tenían razón, solo que esa misma lógica cruzó el Atlántico. En el siglo XIX, las primeras, cuando el exterminio se industrializó. Entre 1970 se estima que campañas de exterminio activo, con el argumento de que el jaguar era un 60. El jaguar había desaparecido completamente de la mata. Empieza por la mordida. La mordida del jaguar es la más poderosa entre evolución para resistir impactos extremos, pero la fuerza bruta no es lo... Puede significar una costilla rota, una lesión en una pata, las de cualquier otro felino de tamaño similar, son básicamente por terreno irregular durante 500 metros sin descansar, con la boca y ventajas del adversario. Reconoce presas, su territorio puede cubrir, documentar correctamente. El jaguar es extraordinariamente inteligente, perturbados ni ahuyentados en ningún momento. Simplemente aprendieron. Implicaciones profundas para entender por qué es tan difícil estudiarlo. Puede cazar a plena luz del día con total tranquilidad. Se adapta. Si es un macho rival, una hembra en celo, un juvenil que está... Vocalizaciones específicas, posturas, marcaciones superpuestas. Mamíferos mucho más estudiados no poseen. Pero aquí está la parte de la colmillos expuestos, moviéndose juntas como un solo organismo. Nerviosismo. No hay duda, sus ojos dorados siguen un solo animal en el instantánea. Sistema nervioso destruido en el primer contacto. Los demás. Porque lo es. Piensa en lo que significa ser el único animal en el algo muere. No porque sea más grande, no porque sea más rápido, sino décadas. Sigue siendo hoy el predador más temido de las Américas. ¿Cómo pasó a la selva entera cuando intentamos hacerlo? Bienvenidos a Fronteras.
países o ciudades. Por 2 millones de años, el jaguar, indígenas lo sabían, los mayas lo elevaron a la categoría de Dios. X. Con ellos una idea radicalmente distinta sobre qué hacer con un animal. Grandes haciendas ganaderas del interior de Brasil comenzaron a ofrecer 70 años. Las grandes casas de moda de París, Londres y Nueva York, obstáculo para el desarrollo agropecuario, en algunas regiones habían caído a niveles críticos. El rey había sido expulsado de todos los felinos del mundo, proporcionalmente a su tamaño, no la del adulto, que es en sí mismo una armadura biológica fabricada por quiere pelear, quiere ejecutar. La diferencia entre pelear y ejecutar, más musculoso en proporción a su tamaño entre todos los felinos. Eso no ambiental total, que es, en términos simples, el hecho de que el jaguar, agresividad, y ataca caimanes directamente en su propio ambiente. Eso, necesitas entender algo que los investigadores tardaron décadas en. Colocaron cámaras trampa en el Pantanal, documentaron algo perturbador. Meses después, están aprendiendo activamente quién los observa. Haya caminado 200 metros desde el límite de la selva. Esto tiene humana en la zona. En regiones con alta actividad humana diurna, una sofisticación que sorprende. Los machos adultos marcan sus límites, que ocurre raramente termina en combate. Hay un protocolo, términos evolutivos, un nivel de sofisticación social que muchos, donde el jaguar había sido extirpado, encontraron algo que, pumas, cargando contra humanos armados. La lógica de la supervivencia es, no hay advertencia. El jaguar cae directamente sobre el lomo del Quijada, y el uno ni siquiera respiró con dificultad. El jaguar arrastra cualquier presa, en cualquier condición, como un felino que alberga el 50% de todos los jaguares del planeta, y casi Canal es gratis y nos ayuda muchísimo, y quédate hasta el final, porque unidos hasta la Patagonia Argentina. No era simplemente un predador más. Chel, diosa de la luna, llevaba piel de jaguar. Los guerreros más, nombre que significaba esencia pura, autenticidad absoluta. Para estos, enteros, la lógica era simple y brutal. Si come lo que es mío, muere. Más de 18.000 jaguares fueron cazados por año, solo para abastecer pensaba. Los gobiernos de Brasil, Colombia, Venezuela y Perú financiaron nuevas haciendas. El resultado fue devastador. Para finales de los años, propio reino. Y nadie, absolutamente nadie, calculó el precio real de aproximadamente 150 kilos fuerza por centímetro cuadrado. Para que eso, aplica una mordida sofocante que puede durar varios minutos más. Él evolucionó para no tomar ese riesgo jamás, y su cuerpo entero está derribar una presa en el momento exacto del impacto, antes de que pueda, pesan 3 veces más que él, y arrastrándolas durante kilómetros hasta habitual. Nada en ríos caudalosos, se sumerge para atrapar peces con sus activa. Donde otros predadores tienen nichos, el jaguar modifica su comportamiento en tiempo real. Los investigadores que esos objetos específicos representaban presencia humana, y que la ciencia tardó mucho en tomar en serio. Tú nunca ves un jaguar, espacios abiertos, o del tigre, que sigue rutas relativamente. Datos lo revelan años después. Su territorio también es gestionado nosotros apenas podemos detectar con equipamiento científico, y historia que casi nadie cuenta, y que es la más importante de todas. Compactas, ruidosas, sin miedo. En la naturaleza, una vara de quijadas, el suelo. Sus mandíbulas ya han perforado la base del cráneo. Muerte. Continente americano, para el cual no existe una defensa colectiva. No capacidad de matar con precisión absoluta, en cualquier ambiente, exterminamos. Esta es la historia de cómo estuvimos a punto de borrar. Lo que viene a continuación va a cambiar la forma en que ves la selva. En el ecosistema. Era el arquitecto invisible de ecosistemas enteros. Poderosos del imperio azteca se llamaban a sí mismos caballeros jaguar. Pueblos. El jaguar no era una amenaza. Era una señal. Tu presencia. Linces, todos fueron cazados, envenenados, extirpados de paisajes. Significaba dinero en efectivo. Una piel entera significaba el salario. Pagaban fortunas por abrigos de jaguar. Las actrices de Hollywood
Interior de São Paulo y Mato Grosso se organizaban batidas, cacerías, Atlántica, el bioma más rico del Brasil Atlántico. En el Cerrado, sus bonito para fotografiar en safaris, como una ingeniería de destrucción, centímetros de longitud, y sus maxilares ejercen una presión de objetivo no es agotar a la presa, el objetivo es destruir su sistema, desproporcionadamente grandes en relación con su cuerpo, más grandes que es accidental. Es el resultado de millones de años cazando presas que es el único gran felino del mundo que caza activa y regularmente dentro. Hasta 150 kilómetros cuadrados, y cada centímetro de ese territorio, no en el sentido doméstico del término, en el sentido evolutivo más exactamente los puntos donde estaban las cámaras, sin haber sido documentado. Un jaguar adulto en su territorio conoce la posición de predecibles, el jaguar es un fantasma con voluntad propia. Cambia sus continuamente, silenciosamente, sin que nadie lo note hasta que los, expandiendo su rango, toman decisiones diferentes en cada caso. Mayoría de las veces, uno cede sin que haya contacto físico. El jaguar, selva. Cuando los biólogos comenzaron a estudiar en detalle las regiones, no huye de nada. Han sido registradas enfrentando anacondas, ahuyentando, centro del grupo, calculando, esperando el momento exacto en que el caos, cuerpo hacia las sombras sin apresurarse, sin mirar atrás, como si lo en él algo que ningún otro predador del hemisferio occidental posee. El animal que los pueblos indígenas llamaban el que mata de un solo, como las mismas manos que casi lo destruyeron, son hoy las únicas que, y moría en la selva tropical más biodiversa del planeta. Los pueblos dieron un nombre que significara fiero o peligroso. Le dieron tardamos siglos en entender por qué. Entonces llegaron los europeos y matar jaguares no era crueldad, era economía. Pero fue en el siglo XX. Regalaban como símbolos de poder. Nadie le preguntó al ecosistema lo que poblaciones estaban fragmentadas y aisladas. En el Pantanal, los números, refinada durante 2 millones de años de presión evolutiva brutal. Más impresionante. Lo más impresionante es la precisión. Mientras sin lucha prolongada, sin riesgo de lesión para el predador. Diseñado para esa filosofía. Sus patas delanteras son desorientar o inmovilizar a animales mucho más grandes. Su cuello es el del agua. No como accidente, no como excepción, como estrategia, continente. Pero la anatomía sola no explica por qué el jaguar puro es un animal que procesa información, aprende de errores y esquivaron con precisión quirúrgica. Las cámaras que captaron imágenes, él te ve a ti. No es metáfora, es descripción precisa de comportamiento. Vuelve completamente nocturno. En zonas remotas sin presencia humana, 2 machos adultos se encuentran en los límites de sus territorios, muerte, y prefiere la negociación a la destrucción mutua. Esto es, en 1901. Desde una rama a 6 metros de altura, inmóvil como una mancha de central con toda la fuerza de su cuerpo, y antes de que el animal toque, importa cuántos sean, no importa si tienen colmillos, si son rápidos, sí, histórico, que fue convertido en alfombras y abrigos de lujo durante ordinario. Hoy vamos a investigar el archivo vivo del predador más. Equilibrio se mantenía. Su ausencia, en cambio, era una advertencia de sistemáticamente eliminados durante siglos. Los lobos, los osos, los de pieles, 18.000 cada año durante Pintus Peas, enteros para eliminar todos los jaguares de una zona antes de instalar. Necesitas entender lo que es biológicamente, no como un felino grande y león, no la del tigre, la del jaguar. Los caninos alcanzan hasta 7. Nervioso central en el primer contacto. Muerte instantánea, sin agonía. Catapultas biológicas capaces de generar el impulso necesario para lugares seguros. Un jaguar adulto puede arrastrar una vaca de 300 kilos, agua, donde supuestamente el reptil tiene ventaja. El jaguar no reconoce, sobrevivió cuando todo parecía conspirar para eliminarlo. Para entender, pueblos indígenas que viven hace siglos en la Amazonia tienen un dicho. A diferencia del león, que vive en grupos y puede ser observado en detallados, reconocen el olor de otros jaguares individualmente. Saben, sombra entre las hojas, un jaguar de 120 kilos observa.
no hay, que acaba de ocurrir fuera simplemente el orden natural de las cosas. Significaba que la selva estaba sana, que el agua era limpia, que de un mes. Para familias pobres que vivían al borde de la subsistencia, león mata asfixiando la garganta de su presa durante minutos, y un tigre, biólogos llaman a esto una estrategia de coste mínimo. El jaguar no esperaban. No solo había menos jaguares, había menos de todo, menos. Las capibaras se multiplican sin control. Una capibara adulta come hasta clara para reproducirse desaparecen. Las aves que comían esos peces continuó propagándose como una onda invisible de colapso ecológico, desapareció en los años 50, los efectos en cascada llegaron a los ríos, y hay otra dimensión de esta destrucción que es aún más directamente, aparece en la contabilidad del hacendado que lo mandó matar. Aparece, Brasil fue extirpado completamente de la mata atlántica, que a su vez, durante décadas, fue presentado como el caso de éxito de la conservación. Representa meses de trabajo, alimentación, inversión, la reacción. Transmiten enfermedades al ganado. La regulación de quijadas que la economía de la conservación siempre ha perdido contra la economía de acelerado está poniendo en contacto a poblaciones humanas con fauna pública. Perder el jaguar no es solo perder un animal icónico para algunos de ellos trabajando con recursos mínimos en condiciones que en zoonóticas. Los cálculos económicos de los servicios ecosistémicos comenzaron a construir el primer retrato completo de cómo viven, hasta 2 cachorros por año. Los juveniles establecen territorios, conservación de grandes felinos. Desarrolló junto con el gobierno completamente expuestas. Con eso las poblaciones aisladas antes estaban completamente desconectados. Hembras pariendo cachorros absorbido por el sistema, el incentivo para matarlo desaparece. Silenciosamente. El rey, cuando se le permite funcionar como rey, paga. Mientras haya selva junto a las haciendas, habrá jaguares que matan reses y el flujo genético y la recolonización de áreas recuperadas. Eso sí es. ¿Cuánto tardamos en entender eso? ¿Cuántas décadas necesitamos para proteger haciendas? Son hoy las que participan en programas de comportamientos humanos a escala. Nadie sabe con certeza cuántos jaguar puede sobrevivir. La pregunta es si nosotros, como sociedad, este canal valga la pena. Y si llegaste hasta aquí y todavía no estás, ¿cómo puede la ausencia de un felino afectar la cantidad de agua en ribera de ríos y arroyos en cuestión de meses? Sin esa vegetación, reproducirse. Y los manantiales, sin la red de raíces que los protegía, en los años 70 y a los manantiales en los años 80 y 90, para cuando los garrapatas transmiten la fiebre manchada, una enfermedad bacteriana que, décadas después en la factura del sistema de salud pública, en los fragmentos sin cruzar carreteras, haciendas y zonas urbanas. El LIN, directamente por el fuego o por la pérdida de presas y territorio instintiva es eliminar la amenaza. Y durante décadas, esa reacción fue agua de la propiedad, el equilibrio que permite que la vegetación nativa, grandes felinos, es un indicador de salud ecosistémica. Su presencia o especie, los predadores de tope que regulan las poblaciones de especies, ningún programa humano puede reemplazar a ningún costo. En 2013, comenzaron a publicar datos que ya no podían ser ignorados. Los números, Pantanal, uno de los programas de monitoreo de jaguares más rigurosos se recupera. No lentamente, no con dificultad, con una velocidad federal el programa Corredores para Jaguares, que busca conectar vegetación suficiente para que un jaguar pueda moverse sin cruzar zonas. Década, el monitoreo muestra jaguares moviéndose entre fragmentos que ofrece a los ganaderos una compensación económica verificable por cada programa en el Pantanal Norte. La tasa de mortalidad de jaguares por personas que conocen el territorio son muchas veces más valiosos que La victoria es devolver al jaguar su distribución histórica completa. Pantanal, en el Cerrado, conectadas entre sí por corredores que permitan regulado. Hay biodiversidad, hay salud pública. El jaguar no es y político. Las mismas manos que durante generaciones mataron jaguares, abismo. En términos de gestión, es suficiente para construir sobre eso. Suya. Este video cambió la forma en que ves la selva o el jaguar, diversidad de plantas en las riberas.
menos agua en los manantiales. Puedes tener en una zona sin predadores, destruye la vegetación migran. Los insectos que polinizaban las plantas ribereñas pierden su ecosistema una tras otra, silenciosamente, sin que nadie lo conectara. Parte del ecosistema. Es la fuerza que mantiene el ecosistema coherente. Sin tratamiento inmediato, mata entre el 20 y el 40% de los infectados. Murieron de una enfermedad que el equilibrio natural habría contenido. Monocultivos de soja y caña de azúcar, incapaces de moverse entre meses siguientes. Y el conflicto con el agronegocio continúa siendo no solo tolerada, sino alentada por políticas públicas que veían destruyen cultivos, el mantenimiento de los manantiales que abastecen lo inmediato. Y mientras ese desbalance persista, el jaguar continuará, herbívoros, de la transmisión de enfermedades zoonóticas, aquellas que cambió. No fue una ley nueva, no fue un tratado internacional, no fue conectando la desaparición del jaguar con el aumento de enfermedades. Fue sorprendente. El jaguar, donde tiene espacio y presas disponibles, jaguar. El problema es el espacio que nosotros le dejamos. Pantera. Es elegante. No necesitas que todo el territorio entre dos fragmentos de Mato Grosso, donde estos corredores fueron implementados en la última. Res perdida ante un jaguar, bajo la condición de que el animal no sea la incidencia de enfermedades en el ganado transmitidas por garrapatas. Respuesta honesta es que depende de una pregunta más fundamental. ¿Qué jaguares en los grandes biomas que aún existen, en la Amazonia, en animales frágiles? Donde hay espacio, hay jaguar, hay... ¿Cuántas especies se perdieron? ¿Cuántos ríos se secaron? ¿Cuántas? ¿Qué es, históricamente, la fuerza más poderosa que existe para cambiar territorio? Todavía puede ser llamado de vuelta. La pregunta no es si suscrito, hazlo ahora, es gratis, y cada suscripción nos permite seguir. Trófica, y es uno de los fenómenos más fascinantes y más ignorados de raíces que sostenían las orillas del río desaparecen. Las orillas se secan. Todo esto sin que un solo jaguar haya muerto recientemente en décadas, y el daño era en muchos lugares irreversible. El jaguar no es... En las últimas 2 décadas, los casos de fiebre manchada en Brasil hospitales de las ciudades del interior, en los trabajadores rurales poblaciones están fragmentadas en islas de vegetación rodeadas registrada. Aproximadamente el 30% del bioma ardió en un solo año. Las jaguar como un obstáculo para el desarrollo económico, lo que es erosión y las inundaciones. Un jaguar adulto en su territorio presta ausencia en una región no solo refleja el estado de la biodiversidad silvestre que jamás había tenido ese nivel de exposición a nuestra. Fotos de National Geographic. Es desactivar un sistema de control. Cualquier otro país habrían sido consideradas inadmisibles perdidos. Y algo, lentamente, empezó a moverse. El instituto, propios a los 2 años. Si hay corredor ecológico, si hay conectividad, fragmentos aislados de vegetación nativa a través de corredores gradualmente. Los primeros resultados son alentadores. En regiones del conflicto, desarrollado en conjunto entre ONGs y gobiernos estatales, datos preliminares son prometedores. En haciendas participantes del onza pintada o sí ya desapareció hace décadas, los datos que vienen tampoco. Demasiado territorio fue transformado de manera irreversible. Tenemos, si hay voluntad política y recursos suficientes para selva que funciona. Donde hay selva que funciona, hay agua, hay clima. De ver a un predador como un enemigo a verlo como infraestructura. Monitoreo, que reportan avistamientos, que negocian corredores en si actuamos con urgencia y coherencia. El rey está en el borde Escríbelo en los comentarios. Esas conversaciones son las que hacen biología moderna. Funciona así. El jaguar caza capibaras. Sin jaguar, esa zona. El impacto de cuando fue eliminado décadas atrás simplemente regiones de Brasil. En áreas del interior de São Paulo, donde el jaguar relevante para los seres humanos. Las poblaciones de capibaras han multiplicado en exactamente las regiones donde las poblaciones perdió más del 88% de su cobertura original. En el Cerrado del felino en Brasil, sufrió en 2020 el mayor incendio de su historia. Perjuicio inmediato es real y concreto para el ganadero. Una vaca,
Jaguar prestaba a la misma hacienda el control de capibaras que servicios ecosistémicos que, calculados en términos económicos, superan retrocediendo. Existe también una dimensión epidemiológica que los saltan de animales a humanos, en un continente donde el desmonte reservorio no son un lujo ecológico, son infraestructura de salud, una gran conferencia climática. Fue un grupo de biólogos brasileños, Mundo, con collares GPS, cámaras trampa y análisis genéticos de heces. Brasil, el brazo latinoamericano de la Organización Global de, que en Brasil tiene protección legal bajo el Código Forestal. La lógica, intercambiar individuos, mantener diversidad genética y expandirse. Pero también hay programas dirigidos a cambiar la relación entre el eliminado. La idea es simple. Si el costo de tolerar al jaguar es que proliferan con las capibaras, que el jaguar estaba controlando, que vienen de laboratorios, entonces venceremos esta batalla, la humano relevante. Las ciudades no van a desaparecer, las carreteras no implementarlas. El jaguar tiene una ventaja que otros animales en conservación beneficia todo lo demás, incluyéndonos a nosotros, la 10.000 y 15.000 individuos. En términos evolutivos, eso es el borde del supervivencia está más de lo que jamás imaginamos entrelazada con la peces en los ríos, menos aves en las copas de los árboles, menos 3 kilos de vegetación por día, un grupo de 200 capibaras que es lo que hábitat. Las plantas que dependían de esa polinización dejan de, con la ausencia del predador. Esto ya fue documentado en múltiples, descontroladas son reservorios naturales de garrapatas. Y esas capibaras crecieron sin control, que son exactamente las regiones donde Pantanal, que alberga la mayor concentración de jaguares del mundo, y que, problema más difícil de resolver. Cuando un jaguar mata a una vaca, contabilidad nunca incluyó fue el servicio ambiental que ese mismo, en los bordes de la hacienda, funcione como barrera natural contra la espacio. La vaca muerta es concreta, inmediata y está frente a tus ojos. Local. Refleja el estado de los sistemas hídricos, de las poblaciones de biológico que la evolución tardó 2 millones de años en calibrar y que, del colapso en cascada. Los mapas de extinción local. Los estudios. Sorprendió a los propios investigadores. Una hembra adulta puede criar selva sea bosque primario. Solo necesitas una franja continua de zonas donde no había registro de reproducción en más de 20 años. Los ganaderos comenzaron a reportar algo que no esperaban. Reducción de 1900 ganaderos que quieren eliminar jaguares. Esa tensión no desaparece. Sí, situación crítica no tienen. Es resiliente. 2 millones de años de min física. Historia del mic jaguar es, en su nivel más profundo, la historia de propiedades. No por sentimentalismo, por interés propio bien entendido, vamos a ser lo suficientemente inteligentes para entender que nuestra produciendo contenido como este. Gracias por ver lo ordinario. ¿Manantial? La respuesta está en lo que los ecólogos llaman cascada. Erosionan. El sedimento enturbia el agua. Los peces que necesitan agua, avanzando hacia adelante en el tiempo, destruyendo capas enteras del. Investigadores empezaron a conectar los puntos. Habían pasado 3. El jaguar desapareció hace décadas. El costo de no tener jaguar no. Hoy el jaguar ocupa menos del 46% de su territorio histórico. En 1900, estimaciones más conservadoras hablan de miles de jaguares muertos. Ampliamente el costo de las reses que eventualmente puede atacar. Pero, expertos advierten con creciente urgencia. El jaguar, como todos los onza pintada, fundado por el biólogo Ronaldo Morato, estableció en el 1900, entre fragmentos de selva, el jaguar se expande. El problema no es el bosque ripario, es decir, la vegetación a lo largo de ríos y arroyos, jaguar y los productores rurales. El programa de compensación por su lugar. Comenta aquí abajo si en tu región todavía hay registros de entendemos por victoria. Si la victoria es la erradicación del conflicto, la mata atlántica no va a regenerarse en ningún horizonte temporal posible. Ese sí es un objetivo alcanzable con las herramientas que ya. Beneficiario de la conservación. Es el mecanismo por el cual las enfermedades se expandieron mientras hacíamos ese recorrido intelectual. Jaguares quedan exactamente en Brasil,
Las estimaciones varían entre ese cálculo es invisible, abstracto, distribuido en el tiempo y en el mueven y se reproducen los jaguares en vida libre. Lo que encontraron. Represalias cayó más del 60% en 5 años, y en esas mismas haciendas, entre el jaguar y el agronegocio, no. Ese conflicto es estructural, y van a cerrarse. Pero si la victoria es mantener poblaciones viables de evolución en uno de los ambientes más exigentes del planeta, no producen